valora las pequeñeces, porque las pequeñeces se convierten en la base de las grandezas que Dios hará contigo. Entonces, mire, yo dije, gloria a Dios por los estudios, gloria a Dios por todo eso, pero yo voy a ir a buscar a un pastor para asociarme con él, servirle a él y pastorear, y así empezar. Y estoy próximo a celebrar 15 años en esta universidad. Quiero compartir, y agradezco mucho el privilegio que se me brinda de compartir la palabra de Dios hoy. Quiero hablarles, darle continuidad a lo que el pastor Natán nos ha venido enseñando. Y quiero hoy enseñarle algunas razones correctas por las que servir a Dios. Algunas razones correctas por las que servir activamente al Señor. Y la razón de predicarle esto, de enseñarle esto, bueno, es conocer un poco de nuestra condición humana, pero también conocer las razones y actitudes correctas por las cuales servir a Dios. Lo que ha pasado en nuestra humanidad, hermanos, ¿es de bendición o en realidad se convierte en un problema para que nosotros sirvamos con plenitud al Señor? Y quiero introducirme de esta manera. Mire, nosotros originalmente fuimos creados para servir al Señor. Y en los versículos en Génesis, los versículos o capítulo 2, versículo 15 y capítulo 1, versículo 28 del libro de Génesis, ahí queda claro que Dios nos creó con el propósito de servirle a Él. Génesis 2:15 dice: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase. ¿Y qué? Para que lo labrara y lo cuidase. Y Génesis 1:28 dice, un versículo muy conocido: los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, como usted puede ver, claro está el propósito por el cual el Señor nos creó a usted y a mí. Nos creó para que sirviéramos, nos creó para que cuidáramos esta creación, nos creó para que nos sirviéramos mutuamente. Entonces podríamos decir que en el plan original de Dios con nosotros, en nuestro ADN está el servicio. Y hermanos, mire, porque nosotros fuimos creados para vivir en comunidad con Dios, en comunidad con nuestra creación y en comunidad con nuestros semejantes. Ese es el propósito original de Dios. Pero se dio un incidente, y fue cuando el pecado entró en la humanidad, lo que se conoce en las Sagradas Escrituras como la caída del hombre. Al entrar el pecado, fractura las relaciones de comunidad por la cual el Señor nos creó. Y allá en Génesis capítulo 3, los versículos 11 y 13, si los puede ver conmigo. Génesis 3, 11 y 13. Ahí encontramos la historia de cuando Adán y Eva pecaron y el Señor aparece a hablarles. Y el Señor se dirige primeramente a Adán y le pregunta: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo?
¿Acaso has comido del árbol que yo te había mandado que no comieras? El hombre, ¿qué le respondió? ¿Qué le respondió? La mujer que me diste, ¿verdad? Se terminó la comunidad. Se terminó el apoyo mutuo. Ya cambiaron de perspectiva. Empezamos a culparnos el uno al otro. Empezamos a señalarnos. Eso es lo que viene a ser el pecado en nuestra vida. Y Eva, no hallando un ser humano más a quien señalar, cuando Dios se refiere a ella, bueno, pues la serpiente que creaste me engañó. ¿Por qué? Porque el pecado vino a romper ese espíritu de unidad y comunidad por el que Dios nos creó. Y hermanos, por consiguiente, se rompen esos lazos de amor y de comprensión mutua. Y es entonces, hermanos, cuando aparece una nueva naturaleza en el ser humano. Una naturaleza competitiva. Una naturaleza extraña. En vez de estar a favor el uno del otro, aparece Caín quitándole la vida a su hermano. Y hermanos, mire, con esa naturaleza luchamos todos los días de nuestra vida. Y en ciertas circunstancias, peor a veces que en otras. Amada iglesia, mire, esa es la consecuencia del pecado en nuestra vida. Imagínese si el hombre no hubiera pecado, si no hubiera entrado el pecado en la humanidad. Por esa razón, amados hermanos, el servicio al Señor es una disciplina que debe cultivarse. ¿Por qué? Porque el servicio al Señor juega en contra de esa naturaleza humana que ahora opera en nosotros por el pecado. Pero también les tengo buena noticia. Cristo introdujo una nueva naturaleza en los hijos de Dios. Y allá en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Viene Jesús y viene con esa naturaleza original por la que fuimos creados. Y dice Jesús: entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que quienes se tienen por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los poderosos ejercen sobre ellas su potestad. Pero, diga conmigo, pero no será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mire, amada iglesia, Jesús encarnó un modelo de servicio en su mensaje y en los que reciben ese mensaje. Un modelo de servicio. Usted en el reino de Dios es alguien por lo que hace para Dios, no por las cosas que hemos adquirido en esta tierra. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. Pero en el reino de Dios no vale mucho si yo soy ingeniero y no sirvo a Dios sirviendo a mis hermanos. No vale mucho si yo soy un gran empresario y no sirvo a Dios sirviendo a mis hermanos.
En el reino de Dios lo que vale es que yo acepte que Él me creó para servirle a Él, sirviéndole a mis hermanos, sirviéndole al que tiene necesidad. Eso tiene un valor extraordinario en Dios. No hay nadie más grande que Jesús, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dejó el cielo siendo Dios y no se aferró al hecho de ser Dios, sino que dejó el cielo, dejó eso y se despojó y tomó una postura de siervo. Vino a servir a esta tierra. Y por eso dice la palabra que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla y glorificará al Señor. Dios, ¿ok? No un mortal como usted y como yo. Dios vino a servir a los más pecadores y vino a hacerlo con gran plenitud. Entonces, quiero darle algunas de las razones, hermanos, por las cuales usted y yo debemos. Esta no es una recomendación, amada iglesia. Permítame ser honesto esta mañana. Esta no es una recomendación. Esto no es un, mire, le recomiendo porque le conviene. No, esto es un mandato de Dios. Razones por las cuales usted y yo debemos servir a Dios. ¿Ok? Razón número 1. Porque Dios nos creó con ese propósito. Y la bendición de la vida consiste en volver y funcionar activamente en el propósito de Dios. Muchas personas que teniendo poco, teniendo mucho, le habían perdido el sentido a la vida, vinieron a los caminos de Dios y cuando volvieron al propósito original por el que Dios les creó, encontraron entonces sentido a su vida. ¿Por qué? Porque volvieron al propósito original por el que fueron creados. Fueron libres del pecado, fueron libres del gobierno que éste ejerce sobre ellos y volvieron a ser pleno al Señor. Ahora mire, amada iglesia, quiero decirle algo más. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso no solo porque fuimos creados tripartitos, sino porque cuidamos de la creación. Cuidamos de lo que Dios ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, usted cuida de la creación, ¿verdad? Usted no es el que quita la llanta vieja del carro y la quema en su solar y hace un gran humo hacia la atmósfera. Usted no es eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa es buena noticia. Y somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos los valores y los intereses de Dios en nuestra vida. Nos valemos por eso. Tiene un valor extraordinario servir en el círculo de amistad, darle la oportunidad a alguien que escuche el mensaje de salvación para vida eterna. Tenemos los mismos intereses de Dios. Entonces, mire, en esa cuestión de que hemos sido creados a su imagen y semejanza, ejercemos gobierno sobre la creación y estamos llamados a actuar, a pensar, a hacer y a amar como Dios lo haría en nuestro lugar. Amén. Entonces, amada iglesia, vivamos a imagen y semejanza de Dios. No es suficiente pensar, bueno, fui creado a imagen y semejanza porque tengo cuerpo, alma y espíritu. Es hermoso vivir a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo así? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16.
Dice, nosotros hemos conocido lo que es el amor en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar nuestra vida. ¿Por quién? ¿Qué será que se van los amenes cuando leemos esos versículos, verdad? Amados, no es literal. Yo no puedo ir a un madero por usted, pero yo estoy llamado, amada iglesia, a sacrificar y a entregar mi tiempo, a entregar mis recursos, a entregar mis fuerzas por servirle a usted, sirviendo al Señor, a hacer un arduo esfuerzo para que usted conozca al Señor. Y hay muchas personas, hermanos, que hacen eso acá. Se esfuerzan, trabajan, dejan su trabajo y van a los círculos de amistad a cumplir, van a evangelizar, van a visitar, van a orar, porque ese es el propósito original. Usted no puede estar en esta iglesia y decir: el propósito por el cual Dios me creó es ser taxista. ¿Verdad que no? Ahora bien, gloria a Dios por los taxistas. Hacen un gran trabajo por la creación. Pero ese no es el propósito original. Mi propósito original no es ser ingeniero. Mi propósito original no es ser un doctor. Esos son medios que Dios nos ha dado para el sustento de esta vida, para que con esta vida cumplamos el propósito original de Dios, que es servirle a Él, amando y sirviendo a nuestros hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, amada iglesia, mire, nosotros oramos que el pueblo de Dios acepte este mensaje. Que el pueblo de Dios diga: no es correcto que yo trabaje 14 días, 14 horas al día y no invierta un solo minuto en la obra de Dios. ¿Aló? No es correcto que yo me pase la vida entera en lo terrenal, no invierta un solo poquito de mi tiempo en lo que tiene valor eterno. Eso no es correcto, amada iglesia. Y yo entiendo que se vayan los amenes, pero, amada iglesia, fuimos creados para servir a Dios. A ver, si usted tuviera la capacidad de crear una herramienta, ¿a quién se debe esa herramienta? ¿Verdad que al que la creó o al que la adquirió? Por eso fue que David dijo: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos creó a nosotros y nos dio propósito de vida. Amén. La siguiente razón, amada iglesia, porque servir a Dios nos hace semejante a Jesús. La segunda razón, porque servir a Dios nos hace semejante a Jesús. Yo le dije, amada iglesia, que luchamos contra una naturaleza humana que se opone al propósito original por el que Dios nos creó. Esa naturaleza humana pecadora nos dicta designios como que servir es humillarse y que no debemos hacer eso. Nosotros somos fulanos de tal y tenemos tal apellido, y servir es cuestión de agacharse ante alguien. Y, amados hermanos, mire, la tarea que Jesús inició ahora está delegada a la iglesia. Es decir, está delegada a usted. Y no me refiero a la persona que usted tiene al lado, hablo de usted. Y está delegada a mí. Evangelio de Juan, capítulo 3.
versículo 15. Aleluya. ¿Lo tiene? Lea ese poderoso versículo. Es pequeño, apréndaselo de memoria. Os he dejado ejemplo. ¿Para qué? Léalo en voz alta, por favor. Para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. ¿Qué vino a hacer Jesús? A dejarnos ejemplo de obras. Voy a preguntarlo por acá, tal vez estamos captando más. ¿Qué vino a hacer Jesús? A dejarnos ejemplo de obra. Entonces, ¿cuántos diríamos esta mañana: yo soy seguidor de Jesús? Ok. Miremos nuestras obras y démonos cuenta que tan buenos seguidores de Jesús somos. Amén. Porque Jesús dice: les he dejado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Esa es nuestra tarea. Ahora bien, amada iglesia, mire, como discípulos el Señor nos está desafiando a vivir, a actuar y a hacer como Él hizo. El servicio entonces al Señor debería de ser la meta suprema de cada uno de nosotros a seguir, a alcanzar y a ejercer. Porque ese es el propósito de Dios con la vida de cada uno de nosotros. Me alegra verles tan contentos en esta mañana, hermano. Ese es el modelo de vida para todo seguidor de Cristo. Aleluya. Ese es el modelo de vida, servir. Ahora bien, hermanos, mire, estoy hablando de que el servicio nos hace. Entonces el servicio nos forma. Mire, vaya rapidito al Evangelio de Juan, capítulo 13. O ahí el mismo Juan, capítulo 13, solo regrésese al versículo 2. Al versículo 2. Y aquí espero que el Señor nos bendiga en este día. Lo tenemos, ¿verdad? 13, 2 y 5, ¿verdad? Durante la cena, ¿qué había ocurrido? El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Conoce usted alguna persona que se llame Judas? Ya no existen, ¿verdad? La idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre le había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó en la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Escúchenme, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy le advierto que este mensaje es primero para mí. Jesús no solo escogió servir a los que creyeron en Él como Pedro. Jesús tampoco solo escogió servirle a los que lo amaron como Juan, el discípulo amado. Amados hermanos, mire, Jesús escogió servir a los que lo traicionaron como Judas. Te aseguro que se cae una aguja y yo la encuentro entre ustedes esta mañana. Jesús, hermanos, tomó la decisión de agacharse y lavar los pies del peor ser humano
que usted se puede encontrar a lo largo de toda la Escritura. Y quiero ilustrarle algo hoy. Amigo Faberla, tú podrías venir a este altar, por favor, y me amarras este zapato. ¿Podrías? Eso hizo Jesús, mire. Por favor, ante el hombre que lo entregaría, se agachó y lavó sus pies, enseñándonos. Gracias, Faberla, te me fuiste y me dejaste darte gracias. Enseñándonos, hermanos, que hay una forma de luchar contra esta naturaleza humana, orgullosa e indispuesta a humillarse. Aló. Mire, amados hermanos, entre nosotros pasa igual. Escogemos servir a aquel que nos entiende. Escogemos servir a aquel que trabaja con nosotros. Pero escogemos alejarnos de aquel que difiere o con la forma de que hacemos las cosas o con la visión que nosotros tenemos. Llevaba rato Judas Iscariotes pensando distinto. Llegó aquella mujer con el frasco de alabastro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y cuando Judas vio eso, dijo: oh, todo este dinero lo hubiéramos usado para los pobres. Qué pobre ni qué nada. Su corazón no estaba en contacto con el corazón de Jesús. Ese era el problema. Pero a última hora, el Señor a mí, a este mortal orgulloso y rebelde, me enseña y me dice: Oni, hay una manera de contrarrestar esa naturaleza humana selectiva para servir. Sean servidor de todos. Alguien quiere ser grande entre vosotros, dijo Jesús. Sea servidor de todo. Sea servidor de Pedro, sea servidor de Juan y sea servidor de Judas. Yo le aseguro que allí en el ministerio en que usted sirve, usted tiene a un Pedro, usted tiene a un Juan y usted tiene a alguien que su nombre se escribe con J. Sírvale. Esa es la manera, hermanos, de humillar esta naturaleza. Por eso es que Jesús dice: yo les he dejado ejemplo de obras para que ustedes obren como yo lo he hecho con ustedes. Y amada iglesia, también dice la Biblia: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Amada iglesia, hay promesa de Dios. El servicio es la identidad del cristiano y no el servicio selectivo, no el servicio a él sí, a ella no. No, servidores de todo. Pero tenemos que saber algo. Antes de que Jesús se agachara a lavar los pies de Judas, él sabía que Dios en el cielo le había dado todas las cosas y que nadie se las podría arrebatar. Usted tampoco tiene nada que perder. Lo que Dios le ha dado a usted, el diablo no se lo puede quitar. Entonces no actuemos como que vamos a perder. No actuemos como que vamos a perder al servir a alguien que hace daño. No, hermanos. Lo que Dios nos ha dado está bien resguardado. Así que el verdadero amor echa fuera el temor. Alabe al Señor en esta mañana. Y la tercera razón, amada iglesia, de por qué usted y yo debemos servir al Señor,
es porque el servicio a Dios es secreto de bendición y de grandeza. Amén. Ahora déjeme le explico este principio. Mire, amados hermanos, hace ya casi 20 años atrás aprendí un principio. Yo salí de una iglesia al instituto bíblico, y estando en el instituto bíblico yo aprendí algo a través de formas que no se las puedo explicar de acá, pero yo aprendí que el instituto bíblico me enseñó a leer y a entender las escrituras, pero pastorear me iba a enseñar un pastor. Entonces mire, todos en el instituto bíblico salen con el objetivo de ir o a levantar una iglesia o a tomar una iglesia. Pero conocer la escritura es una cosa, pero desarrollar capacidad para pastorear es otra muy distinta. Hablé con un pastor en San Salvador que me dijo: joven, jamás desprecie las pequeñeces. Me dijo: yo soy hijo de un hombre que por años fue superintendente de las asambleas de Dios en este país, y por haber sido hijo de él, en mi juventud me asignaron una de las más grandes iglesias en San Salvador, y 7 años después yo la había destruido. Entonces me dijo: valora las pequeñeces, porque las pequeñeces se convierten en la base de las grandezas que Dios hará contigo. Entonces mire, yo dije: gloria a Dios por los estudios, gloria a Dios por todo eso, pero yo voy a ir a buscar a un pastor para asociarme con él, servirle a él y pastorear, y así empezar. Y estoy próximo a celebrar 15 años en esta universidad. Amados hermanos, mire, en la Biblia existe este ejemplo que le acabo de mostrar. Hay un hombre llamado Eliseo que fue llamado a ser servidor de Elías. Ese es un principio que nuestra naturaleza humana le dice: allí no. ¿Cómo que fuiste al instituto bíblico y que bachillerato y que licenciatura y que no sé cuánto, y ahora vas a ir a estar al gobierno de alguien? ¿Verdad que así habla nuestra naturaleza? Hermanos, mire, pero este gran hombre ungido sirvió, y al final de todo, aquel profeta al que le había servido preguntó: ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo: una doble unción. Amados hermanos, y mire, y este hombre empezó a obrar sobrenaturalmente en el poder de Dios, a hacer cosas grandiosas. Amados, le voy a decir algo hoy en el nombre de Jesús: la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica, y los grandes servidores de Dios necesitamos la unción, y la unción se paga sirviendo humildemente, sirviendo a todos, no eligiendo a quién servir. Así se paga la unción, y Dios unge, y Dios bendice, y Dios capacita para cosas grandes. Ahora bien, no solo hay un ejemplo en la Biblia, hay otros, y me gusta el ejemplo de aquel hombre llamado Pedro, discípulo de Jesús. Antes de sanar con su sombra, fue un gran discípulo aprendiz.
Y es extraordinario lo que leemos de él, que estando en la escuela de discipulado, vio a su maestro caminar sobre el agua. Y él llamó a su maestro y le dijo: si eres tú, invítame a caminar sobre el agua. Y por algún momento lo logró. Pero hubo un día, después de haber sido discípulo o discipulado, que se levantó y se predicó el primer mensaje, y 3,000 personas vinieron y reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amada iglesia, en los planes y propósitos de Dios no brilla la arrogancia. No brilla la arrogancia. Este que lo había traicionado ante una niña, y después de él lloró amargamente, en los postreros días, ejerciendo su servicio, se encontró con asesinos que le pidieron rigurosamente no hablar en el nombre de Jesús, pero ya no lo negaba. A esos asesinos le dijo: señores, yo elijo obedecer a Dios que obedecer a ustedes los hombres. Porque en el servicio, amados hermanos, recibimos la unción. Y la unción de Dios es la que nos capacita entonces, hermanos, nos da carácter, nos da capacidad. El discernimiento de Dios viene a nuestras vidas. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Y yo tengo una fe, amados hermanos. Jóvenes que están en este lugar hoy, jóvenes con un corazón humilde, con un corazón para Dios, que quieren servir, próximamente serán levantados como grandes hombres y grandes mujeres de Dios, que van a marcar una diferencia en esta sociedad, que servirán a Dios con poder y con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, mire, yo le animo. Créame que yo no le señalo. Cometería el peor pecado de hipocresía, porque en mí también hay arrogancia. Pero he entendido que me dejo llevar por esta corriente y seré un líder más que nadie lo sigue. Amados, el servicio entonces es secreto de bendición y de grandeza. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas bendición. Pero antes de ello, Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela y marchar hacia donde Dios lo estaba llamando. Escúchame bien, hay recompensa, amada iglesia, de parte de Dios para ti, que eres un servidor de Dios. Para ti, que has vivido en esa naturaleza caída, pero que la nueva naturaleza de Cristo ha venido a tu vida y has cambiado tu estilo de vida y has valorado al máximo servir a Dios. Hay promesas para ti, anótalo, yo te lo leo. Colosenses 3, 23 y 24. Te dice el Señor lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, pues ya sabéis que del Señor recibiréis la herencia como recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Recibe esa promesa en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Reciba esa promesa. Vas a ver bendición en tus hijos, vas a ver bendición en tu vida y vas a ver bendición en tu familia. Mateo 25, 21.
Su señor le contestó: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recibe esa promesa. Una de las cosas que Jesús sabía cuando se agachó a lavar los pies de Judas, que volvía a Dios. Y ni Judas, ni el diablo, ni los demonios, ni nada, ni el infierno, ni las puertas del infierno se lo iban a impedir. Es igual contigo.